Muy bien, vamos en esta noche a hablar de un tema importante dentro del tema de la justificación por la fe y tiene que ver con relación al ¿Qué me funciona sacrificio aquí de tranquilamente? Cristo en la cruz del Calvario. Para nosotros ya se ha ¿De qué vuelto parte? común y normal el escuchar el tema del sacrificio de Cristo, porque se ha tratado Aquí cerca. bastante este tema. No concuerda con nada de lo que está ahí, lo Sin quita. embargo, No sabe que uno anda corriendo, uno anda a veces corriendo y se van las cosas. Sin embargo, hay tantas cosas que aprender del tema del sacrificio de Cristo. Una de las principales cosas que necesitamos entender es que este es el tema de los temas. O sea, el tema de todos los temas es el tema del sacrificio de Cristo, porque como vamos a mirar, será el tema que estudiaremos por toda la eternidad en la patria celestial. Nunca se agotará el tema de lo que Cristo hizo por nosotros y será, es un tema que abarcará toda la eternidad. Así que estamos frente a uno de los más grandes temas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y que por ser un tema tan grande e infinito, abarcarlo en esta noche no es suficiente. Apenas tocamos algo de lo que será estudiar con Cristo mismo este maravilloso tema. Y uno no entiende cómo la Biblia dice que los ángeles era un tema que los ángeles deseaban mirar, desean conocer, desean saber. Y ellos parece que no lo pueden comprender como nosotros lo comprendemos, puesto que nosotros somos los que hemos sido redimidos del pecado. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, vamos a mirar algunos aspectos y uno de ellos es que fue la carga del pecado. O sea, Cristo cargó con el pecado nuestro, el reconocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón de Jesús. Podríamos decir que Jesús murió porque la culpa, la carga nuestra del pecado, al caer sobre él y sentir esa enormidad de la separación entre él y el Dios, eso quebrantó, digamos, dañó, destruyó el corazón del Hijo de Dios y eso le causó la muerte, fue la carga de nuestros pecados. Ahora, no es porque Él se sacrificó por nosotros que ahora el Padre nos ama o Él nos ama. Es al revés. Él nos ama primero y por eso hizo el sacrificio por nosotros. No pudo haber sido más sino por su amor, lo que lo llevó a Cristo a morir en nuestro lugar. Por ese sacrificio de Cristo, la justicia de Dios que exigía la muerte al ser humano se satisfizo y Dios sigue siendo justo y a la vez es misericordioso. Dios no podía decirle al ser humano, como nosotros a veces lo decimos, tranquilo. Cuando alguien nos ofende, nos hace una falta grave o leve, nosotros le decimos tranquilo, no se preocupe, y listo, ya quedó resuelto el problema. No, porque Dios, cuando el ser humano cayó, lo que exigía ese pecado que él había cometido era la muerte. Él ya le había dicho, el día que tú comas de este árbol, el día que tú te separes de mí, el día que peques, ese día vas a morir. Dios no podía decirle al ser humano, listo, te perdono esta, tranquilo, no hay problema. Sigue adelante que ya yo, yo te perdono. Para que Dios nos perdone a nosotros, tiene que alguien haber pagado, porque no es como nosotros creemos que es el perdón. Tiene que alguien haber pagado. Y en este caso, Cristo mismo, Dios mismo fue el que se comprometió a pagar
para satisfacer lo que la justicia de Dios exigía. Y con su muerte, entonces Cristo llegó a ser justo, o sea, no llegó a ser, se considera justo lo que hizo, y también a la vez es misericordioso para con nosotros. La justicia de Cristo y de Dios y la misericordia se unen en la cruz y en el sacrificio de Cristo. Ahora, no habría otra manera, no hay otra forma, no hay otra manera en que el Padre podía expresar el amor que nos tiene a nosotros, la raza humana, que por medio del sacrificio infinito de Cristo. Recuerden, es un sacrificio infinito. No es un sacrificio como lo que nosotros a veces hacemos, nuestros sacrificios son finitos. El sacrificio de Cristo fue infinito y no hay nada más grande que Dios nos haya podido dar que ese sacrificio, porque por el sacrificio y por su muerte nosotros recibimos todas las demás bendiciones y la más grande bendición, que es el perdón y la vida eterna y ser restituido de nuevo en el cielo. ¿Sí? Ahora, a veces nosotros hemos olvidado esto y creemos y le pedimos a Dios cosas y le pedimos a Dios que nos dé sanidad, le pedimos plata, le pedimos puestos, le pedimos hijos, le pedimos casa, lujos, viajes. Y entonces cuando alguna de estas cosas el Señor nos las da, nosotros nos sentimos grandemente agradecidos, pero olvidamos que lo más grande que Dios nos pudo haber dado es el sacrificio infinito de Cristo Jesús para la salvación. Si el Señor no me diera sanidad, ya me ha dado lo más grande, que es el sacrificio de Cristo. Si no me diera dinero, ya me ha dado lo más grande, que es su sacrificio. Si no me diera puesto ni hijo, ni esposa, ni casa, ni lujo, ni viaje, ya tengo lo más grande que el Señor me ha dado, que es el sacrificio nuestro, a su favor, a nuestro favor. Ahora, hoy, ante el trono del Padre, yo me puedo presentar, no con mi sangre, yo no puedo presentarme con mi sangre, ni mi cuerpo flagelado, yo no puedo presentarme ahora, yo me presento hoy ante el Padre con el sacrificio de Cristo, con mi abogado que es Cristo Jesús, con mi hermano mayor, y por ese sacrificio yo soy aceptado por Dios, porque Él ahora es mi sacrificio. Cristo Jesús ahora es mi sacrificio. Yo no puedo presentarme ante Dios con mi sangre, porque mi sangre no es suficiente para pagar el precio del pecado. Ese sacrificio infinito, es infinito, el altísimo precio pagado por el Padre, al dar a su Hijo, debe darnos a nosotros un alto valor. Nosotros debemos tener un alto concepto de nosotros mismos y de los demás, porque en lo que se pagó por redimirnos y rescatarnos a nosotros fue infinito. Entonces, de esta manera, nosotros podemos reconocer y aceptar que por medio de Cristo somos de mucho valor, tanto nosotros como las demás personas. Ahora, por solo la fe en ese sacrificio expiatorio, tú y yo podemos llegar a ser hijos del Padre Celestial. Ahora, nosotros éramos hijos de Satanás por haber sido transgresores, pero ahora nosotros somos hijos del Rey del universo por ese gran sacrificio que hizo Cristo en nuestro favor, en nuestro lugar, por cada uno de nosotros. Así que nosotros necesitamos contemplar ese sacrificio cada día. Deberíamos dedicar por lo menos 1 hora todos los días para nosotros contemplar lo que Cristo hizo, pensar, meditar, reflexionar. Si hiciéramos eso, nosotros tendríamos más amor hacia Jesús, más amor hacia el prójimo. Entenderíamos más la gran cadena, dice en otra parte, que se extendió
para salvarnos a nosotros. Y entonces de esta manera veríamos todo el trabajo, el sacrificio, todo lo que el cielo hizo para salvarnos a nosotros. Es la empresa más grande, la salvación del ser humano. Son millones y millones de ángeles que están trabajando para que nosotros podamos volver de nuevo a la casa de nuestro Padre. Y lo que Cristo hizo por nosotros y el precio que se pagó. La empresa más grande del mundo es la empresa de la salvación del ser humano. Cuán terrible es el pecado. El sacrificio de Cristo deberíamos hacernos sentir a nosotros lo terrible que es el pecado, porque para poder, digamos, resolver el problema del ser humano, del pecado, se requirió ese infinito sacrificio. Cuán terrible es el pecado. Deberíamos nosotros pensar en eso, pero a veces nosotros hemos tomado el pecado así como tan a la ligera. Sí, no, yo peco y rezo y empato, así como nos han enseñado. Pero si de verdad entendiéramos lo terrible que es el pecado y lo que causó el sufrimiento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estaríamos no jugando con el pecado ni tomándolo livianamente, sino que tendríamos un poco de temor, terrible miedo, angustia frente al pecado. Ahora, sin el sacrificio de Cristo es imposible que nosotros pudiéramos liberarnos del poder del pecado. El pecado tiene un poder tan grande que nosotros mismos no podemos liberarnos. Hay gente que dice, no, yo el día que quiera dejar esto, lo dejo. El día que yo quiera hacer esto, lo hago. No, es que el pecado tiene un poder, nos amarró, nos ató. Es como una araña cuando agarra una mosca y la comienza a envolver. Esa pobre ya no puede liberarse, ¿no? Porque es una fuerza, esa tela de araña que tiene, aunque para nosotros es nada, para la mosca es imposible liberarse. Y lo mismo, el poder del pecado es tan grande que nosotros mismos no podemos liberarnos. Solo el sacrificio de Cristo nos hace libre. Y sin ese sacrificio, nosotros no podemos salvarnos de otra manera. Cristo debía cargar con la culpa de nuestros pecados. Así que el Calvario quedará siempre como el recuerdo de ese sacrificio asombroso que se debió pagar por la transgresión de la perfecta ley. Ustedes saben que el pecado es la violación de la ley. Hay un grupo de cristianos hoy que están diciendo, no, la ley fue abolida, fue clavada en la cruz, ya podemos violarla, ya no hay que obedecerla. No sabe lo que dicen. Precisamente, si el pecado es violación de la ley, ¿cómo el Señor va a destruir la ley? Él vino precisamente, el sacrificio que hizo por la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario fue precisamente porque se transgredió la ley. Y si Él le iba a abolir, porque entonces iba a morir, porque iba a ser un sacrificio si iba a quitar la ley, que es la que nos dice y nos señala el pecado. No podemos considerar con trivialidad, liviandad, el pecado, que es la transgresión de la ley. No lo podemos considerar como Adán lo consideró. Adán no creyó que, entre comillas, una sencilla fruta, una simple fruta, podría traer efectos tan desastrosos como los que hoy vemos en el mundo. Él jamás se imaginó todos los efectos que él pensó sencillamente, comerme una fruta, eso no es nada. Pero es que eso era un atentado contra el fundamento del gobierno de Dios, que es la santa ley de Dios. Entonces, no podemos tampoco nosotros tomar livianamente el pecado. Solo por los méritos de su sacrificio, Cristo podía presentarlos ante el Padre en favor nuestro. Entre más nos perdona el Señor, más nosotros le amamos. Eso lo dijo Jesús. Entre más perdona a uno, más uno debería amarlo. Tenemos mucho que alabarle. Tenemos mucho que agradecerle por la eternidad, por ese infinito sacrificio. Nunca terminaremos de agradecerle y de alabarle por la eternidad sin fin,
por lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Solo nuestro corazón se puede derretir de ternura y tristeza y contrición cuando contemplemos el sacrificio de Cristo. ¿Por qué es que somos tan duros? ¿Por qué es que somos tan llenos, digamos, tenemos un corazón como duro, maltratamos a la gente, insultamos, humillamos a las personas? Si nosotros contempláramos el sacrificio de Cristo, dice el don profético que nuestro corazón sería más lleno de ternura, sentiríamos más contrición, tristeza por el pecado. Si contempláramos más el sacrificio de Cristo, entonces veríamos cuán grande amor el Señor tiene por nosotros y nosotros tendríamos también amor para con los demás. Cada vez que uno peca, cada vez que uno se aparta de Jesús, estamos despreciando su sacrificio. Es como si de nuevo golpeáramos a Jesús. Cada vez que pecamos deberíamos pensar eso. Si cada vez que vamos a pecar es como si golpeáramos a Jesús otra vez, como si lo abofeteáramos. Si comprendiéramos esto, la grandeza de su sacrificio y el amor por nosotros, no responderíamos con desprecio a ese sacrificio cuando nosotros pecamos. Así que cada conflicto que nos viene, cada sacrificio que nos toca pasar en esta tierra, cada humillación que a veces nos dan las demás personas por causa de Cristo, en ese caso se haría necesaria para que nosotros podamos entrar en la vida, no porque las obras nos salvan, pero sí para mirar lo que Cristo, lo que le costó a Él. Ahora, lo que yo sufro en esta vida no es nada, no es ni una milésima parte de lo que Cristo le costó el sacrificio por nosotros. Con Cristo en el corazón, cuando Cristo llega a nuestro corazón, cuando su gracia nos transforma, entonces los deberes nuestros, lo que nos toca hacer, se convierte en una delicia. Y los sacrificios que hagamos por Cristo se convierten en un placer. Pero cuando yo no tengo a Cristo en mi corazón y he sido transformado, cualquier cosita que haga por el Señor, ya estamos quejándonos. Cualquier cosa que nos toca hacer, ya no lo queremos hacer. Qué pereza, qué situación, que tener que hacer, que tener que ir, que tener que... No, pero porque Cristo no ha llegado en nuestro corazón. Pero cuando uno ve lo que Cristo hizo por nosotros, entonces ahora nosotros comenzamos a sentir una delicia en los sacrificios por el Señor. Y los deberes, los sacrificios se convierten en un placer. Cuando la gracia llega y nos transforma, entonces estamos dispuestos a hacer por otros cualquier sacrificio. Saben que a veces nosotros no nos gusta sacrificarnos por los demás. Pero si nosotros entendiéramos el sacrificio de Cristo, estaríamos dispuestos a sacrificarnos por otro, porque por ellos también murió Cristo Jesús. Por el sacrificio de Cristo tan grande, exige de nosotros entonces la más grande reflexión. Deberíamos meditar más, porque los ángeles desean contemplar ese amor. Y ese será el tema por la eternidad. Si hay algo en esta vida que necesitamos gastarle tiempo, es en la reflexión del sacrificio de Cristo. Pero a eso no le gastamos tiempo. Le estamos gastando tiempo a otras cosas que no nos dan salvación, nos dan antes pérdidas. Y deberíamos gastarle tiempo a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Saben ustedes que a veces uno piensa que Jesús solo fue el que sufrió en la cruz? Y no, el Espíritu Profecía dice también el Padre sufrió con su Hijo en la cruz del Calvario. Su corazón pagó el precio de nuestra redención. Él también sufrió porque el Padre nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo esto atestigua la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay otro modo de escapar de su poder.
ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. La única manera para que ese sacrificio se haga efectivo a mi vida es que yo me someta, llegue a ser sumiso, la sumisión de nosotros a Cristo Jesús. Jesús, saben que a veces nosotros pensamos que Jesús era como nosotros. No, Jesús era inmaculado. Inmaculado significa que él no tenía una mancha. A él no le agradaba el mal. A veces creemos que a él le gustaba como a nosotros el mal. Nosotros somos felices mirando lo malo. Nos agrada lo malo, pero a Jesús no le agradaba el mal. Le rehuía, no le atraía el mal. Tuvo que en su alma sufrir cuando él veía todas las luchas, las torturas de este mundo, la injusticia, el odio, la pasión asquerosa, la avaricia, la codicia. Él sufría porque era un ser inmaculado. Y él, en este caso, su sufrimiento, la vida de Cristo, su vida fue también una de las más grandes cosas de la redención para nosotros, la vida que él tuvo para con nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que cada día dediquemos tiempo a contemplar por lo